del Espíritu Santo. Les queremos recordar que todos los días de fiesta de este mes de noviembre y el 1 de enero, pues este año por la situación en que vivimos no son días de obligación. Son entre semana para las fiestas de la Navidad y de la Maternidad Divina de la Virgen. El 1 de enero, pues no tienen que venir a misa, va a haber misa. Ahí está el horario en el boletín de este fin de semana. Y si tienen familiares que vienen a visitarlos, pues ahí los dejan en su casa. Les preparan una olla de menudo y a comer, ¿verdad? Que ya los esperen ustedes ya en la tarde, ya después de que están bien comidos, y a lo mejor los encuentran dormidos otra vez. Pero vienen solo ustedes a las misas. Y si tienen algún síntoma de alguna enfermedad, pues es señal de que se van a morir. Se van a morir. Ahí nos avisan. ¿Sí? Y aquí nosotros les conseguimos la banda para enterrarlos con banda, ¿verdad? No se preocupen. Si se enferman, no se preocupen. Se quedan en su casa, se agarran consiguen allí consiguen un cuarto de tequila con limón y vámonos. Se arregla. Si no se curan de la enfermedad, se la pasan muy bien. No hacen no pierden nada, ¿verdad? Muy bien, pues en el Evangelio de la misa dice que cuando Juan oyó de las obras de Cristo, logró conocer las maravillas, las obras maravillosas de Jesús. Sí, imagínense, en medio del dolor de la cárcel, de la soledad de la cárcel, él logra conocer las obras de Cristo. Con esto entendemos que Dios enriquece a quienes más ama en el tiempo de la tribulación. Nosotros no lo vemos así, por falta de fe. Por falta de fe. Sucede algo que no nos gusta y no nos gusta. ¿Sí? Y después viene la enfermedad y se enferman. Pues se enferman porque quieren. Pero Dios nos bendice en la tribulación y concede sus mayores gracias a quienes más ama en medio de la dificultad. Entonces, si el Señor nos envía las dificultades, los trabajos, las tribulaciones, nos las envía por nuestro bien, no para nuestro mal. Y por lo mismo, pues debemos recibirlas con gran alegría, con el mejor de los deseos de acogerlas, de abrazarlas y de sacar la mayor gloria de Dios de ellas. Y le agradecemos a Dios que nos trate de vez en cuando como trató a su propio Hijo. Entonces veamos cuáles son los beneficios de las dificultades y de las tribulaciones. Porque hoy resulta que el Estado es el encargado de que ustedes no sufran y no se mueran. Pues que es la mayor de las mentiras. Sí, porque imagínense, el que no ha sido tocado por la tribulación o el sufrimiento, ¿qué sabe de la vida? Pues nada, no sabe nada. Y todos los que evitan la dificultad nunca crecen. Por eso
el que siempre ha vivido en la prosperidad, en el bienestar, en la felicidad, y que no ha tenido experiencia de la adversidad, no sabe nada del estado de su alma. Ese es el primer beneficio que obtenemos de las dificultades, que inmediatamente me doy cuenta del estado de mi alma. Por ejemplo, el hijo pródigo nunca supo cómo estaba su alma hasta el momento que se ve a sí mismo cuidando puercos. Y dice allí, en medio de la dificultad, dice: me levantaré y volveré a donde mi padre. El segundo efecto de la tribulación es que nos separa de las cosas de este mundo, como si Dios pusiera hiel en las cosas que nos gustan y las encontramos de pronto amargas y comenzamos a pensar y amar las cosas celestiales. El tercer beneficio de las tribulaciones consiste en que quienes viven en la prosperidad nunca les llega, siempre son molestados por la soberbia, por la vanagloria, por el orgullo, por el deseo inmoderado de riquezas, de honores, de placeres. Y de estas cosas Dios nos libra por la tribulación. Sí, y la tribulación así pues nos hacen humildes y nos contentamos con el estado y condición que Dios nos otorga. El cuarto beneficio de la tribulación es que con ellas pues logramos satisfacer o expiar los pecados que hemos cometido. Mucho mejor que las penitencias que nosotros mismos hacemos. Por eso dice San Agustín, dice: has de saber que Dios es el médico de la salud y que la medicina que para esto aplica es la tribulación o la dificultad. Imagínense qué remedio tan eficaz son las tribulaciones para curarnos las llagas y heridas que nos abrieron nuestros pecados. La tribulación es medicina en este sentido. Job en el Antiguo Testamento llama dichoso al que es visitado por el Señor con tribulaciones, porque dice: el Señor nos sana con la misma mano que nos hiere. Y San Pablo decía: yo me glorío en mis tribulaciones. El quinto efecto de la tribulación es que hace que nos acordemos de Dios y acudamos a Él, recurrimos a su misericordia, viendo que Él es el único que puede socorrernos, ayudarnos. Y por eso Él mismo dice, Jesús: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré. El sexto efecto de la tribulación es que ganamos más méritos que con ninguna otra cosa en esta vida. Nos da ocasión para practicar virtudes y la mayor pues es la conformidad con la voluntad divina. San Juan de Ávila dice que vale más un bendito sea Dios en la adversidad que 1000 acciones de gracias en la prosperidad. Y San Francisco de Asís decía: tú eres mi Dios y todas mis cosas. Y cuando lo decía, él se consideraba el hombre más grande de este mundo, porque consideraba que con tener a Dios lo tenía todo. Entonces, si un enfermo se queja
y que por estar así no puede hacer nada, pues se equivoca, porque es mucho lo que puede hacer y es mucho lo que puede merecer, no solo para sí mismo, sino para los demás, ofreciendo a Dios con paz cuanto padezca en su enfermedad. Entonces, justo es que el que recibió con gran alegría la vida, la salud, los bienes de este mundo, pues reciba también las tribulaciones, que son más útiles y más provechosas que la prosperidad. Entonces, las tribulaciones que Dios nos envía no vienen para nuestro daño, sino para nuestro provecho. Por eso cuando se ve a una persona atribulada en esta vida, pues es señal clara de que Dios quiere tener misericordia de esa persona en la otra. Jeremías pregunta: ¿por qué, Señor, son los impíos felices en este mundo? Y San Bernardo dice: no quiero, Señor, esta misericordia, porque es el castigo más terrible que hay. ¿Y cuál es el castigo más terrible que hay? Que todo salga bien, que todo salga bien en la vida. Y San Bernardo no quería esa misericordia para él mismo. Entonces, ¿cómo debemos de recibir las tribulaciones, las dificultades? Pues lo primero, hay que separarnos del pecado y acudir a recuperar la gracia. De otro modo, nada de lo que se padezca en pecado, pues tiene ningún efecto. ¿Sí? Entonces, debemos recurrir a Dios, suplicarle, sin dejar de hacerlo, hasta que nos escuche, hasta que tenga compasión de nosotros. Tener gran confianza en el corazón de Jesucristo, que está lleno de misericordia y no deja abatir, no dejarnos abatir si vemos que Él no nos ayuda. Cuando lo que le pedimos es algo espiritual, una gracia espiritual, siempre nos la dará. O nos dará algo mejor. ¿Sí? Job decía: aunque el Señor me quitare la vida, seguiría esperando en Él. ¿Sí? Entonces, Dios tiene muchas cosas que hacer en nosotros. Él tiene que terminar la obra que empezó en nosotros. Y a veces trabaja con un poquito de alegría y a veces con dolor, casi siempre con dolor. Pues hay que dejar que termine la obra que Él empezó en nosotros. San Antíoco, del siglo III, dice que podemos afirmar que una persona es verdaderamente agradecida solo cuando la vemos dar gracias a Dios en medio de la dificultad y de la tribulación. Y San Juan Crisóstomo dice que debemos dar gracias a Dios hasta por la existencia del mismo infierno y por todas las penas y tormentos que ahí se padecen, pues son un freno eficaz para domar nuestras desordenadas pasiones. Entonces, lo que Dios nos da, independientemente de cómo nosotros lo veamos, es un obsequio de Dios, un regalo de Dios. Y todo lo que nos llegue o pase, hemos de
transformarlo, de convertirlo en bueno. Por ejemplo, ¿qué hacen las ostras? ¿Por qué hacen las ostras las perlas? Pues porque por alguna hendidura de la ostra se mete un grano de arena. ¿Cuánto vale un grano de arena? No vale nada. Entonces la ostra la siente el grano de arena y responde a la presencia del grano de arena. Y con el tiempo la comienza a cubrir con este fluido curativo, y del dolor de la herida hace una perla. Así se hacen las perlas. Pues eso es también cierto para nosotros. Preguntémosle a los santos, ¿cómo es que conseguiste llegar al cielo? Y ellos les dirán, por los granos de arena de dificultad que Dios me dio y los transformé y hice una corona con ellos. Entonces, acostumbrémonos a no interpretar mal la vida, a no interpretar mal las dificultades, que lo único que Dios quiere es ayudarnos y con su ayuda transformar ese grano de arena. Entonces, démosle tiempo a Dios para cambiar esa dificultad en una oportunidad para nuestro bien, para nuestro crecimiento, y después veremos salir una perla, como el caso de las ostras. El apóstol Santiago, en su epístola, dice: hermanos, tengan como suprema alegría las diversas pruebas a que pueden ser sometidos, sabiendo que la fe probada conduce a la constancia, pero que la constancia vaya acompañada de obras perfectas, para que sean perfectos, irreprochables, sin dejar nada que desear, dice Santiago. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.